Uno de los lugares más emblemáticos de Matamoros, sin lugar a dudas, es el Museo del Fuerte Casamata. Ahí se localiza el Archivo Histórico Municipal, donde se resguardan documentos de la ciudad que datan del siglo XVIII. A través de los más de 15,000 expedientes que conforman su acervo, podemos conocer el origen y desarrollo que ha registrado la Gran Puerta de México, la que por más de 3 siglos la han forjado hombres y mujeres muy valiosos. Para conocer cuáles son los documentos más extraños, pero también los más importantes que se conservan en el archivo, platicamos con Martín Rodríguez Arellano. El historiador y cronista de la ciudad comentó que existen 2 documentos que para él son de los más extraños. El primero es una carta que llegó de Alemania, desde el estado de Bavaria, por el año de 1863. Bueno, hay 2. La primera es una carta que viene desde Bavaria, pero en un principio yo no le entendía, porque me dedico a la paleografía, pero no le encontraba ni pies ni cabeza a esa carta. Y no le entendía, es más, no sabía ni en qué idioma estaba. Entonces ya le doy la vuelta y dije, no, pues me rindo. Y viene la traducción. Se trata de una carta que manda una familia desde Bavaria, en Alemania, donde están buscando a un familiar. Y dice, buscamos a tal persona y adjuntamos una foto, pero bueno, la foto no estaba en el libro de protocolos de 1863 y cumple con estas características, pero el traductor puso una nota, hay ciertas partes de la carta que no se entienden. Entonces, pues es un documento escrito en alemán, muy, muy curioso. El segundo son documentos de una persona que llegó de Hong Kong a principios del siglo XX, allá por el año de 1905. El otro son documentos personales de una persona que venía de China, de Hong Kong, Louis Yuk, su nombre hispanizado. Es el documento más curioso es su tarjeta de vacunación, porque a principios del siglo XX a todos estos migrantes chinos que salían de Hong Kong y que llegaban a California, los tenían en cuarentena. Entonces esta tarjeta de vacunación y cuarentena viene en chino mandarín y viene ciertas partes en inglés, hasta que aprovechando la visita de un visitante que venía de la China continental, le pedimos de favor que por favor nos tradujera lo que decía la carta. Y ya nos explicó qué era lo que decía, que se conservara la carta en todo momento y que se presentara ante las autoridades migratorias y sanitarias de los Estados Unidos. Pero entre los documentos más importantes, nos comenta que podría ser el acta de compraventa de los terrenos de las primeras familias que llegaron a este territorio, que hoy es Matamoros, esto en el año de 1774. Primero, hay que aclarar que Matamoros no tiene fecha de fundación. No la tiene. Lo que nosotros tenemos es el acta de compraventa, las escrituras de estas 14 familias que llegaron a lo que iba a ser Matamoros, pero ellos solo compraron los ranchos para trabajarlos, no fundaron ninguna villa, ninguna congregación. Ese es el primero. El segundo documento es un acta de cabildo de noviembre de 1821, cuando el ayuntamiento se adhiere al Plan de Iguala y jura lealtad al primer imperio mexicano. Después está el acta de cabildo de noviembre de 1821, donde el ayuntamiento se adhiere al Plan de Iguala y jura lealtad al primer imperio mexicano. Otro de los documentos considerados como importantes, a pesar de que el original no está aquí, y de que se tiene una copia, sin lugar a dudas es el decreto número 12, por medio del que se le dio el nombre de Matamoros a esta ciudad. Después está el decreto número 12, el que le otorga a la Congregación del Refugio el estatus de villa y el nombre de Matamoros. Ese no lo tenemos aquí, desgraciadamente, aquí en el archivo, pero sobrevive una copia en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UAD. Ahí está. Doy fe de haber visto el original, me permitieron verlo.
un gran privilegio para mí, y allá está bien conservado, bien seguro. Pero existe otro y del que no se sabe cómo y por qué llegó a Matamoros. Se trata de un contrato de compraventa de armas firmado por Benito Juárez en 1847, cuando era gobernador de Oaxaca. Está un contrato de compraventa de armas firmado por Benito Juárez como gobernador del estado de Oaxaca. Es un documento de 1847. ¿Cómo llegó a Matamoros o por qué está aquí? No lo sabemos. Pero sin duda alguna es uno de los más grandes tesoros que tenemos aquí. Yo no podía creer que por mis manos haya pasado un documento firmado por Benito Juárez. Pocas son las personas en México que tienen ese privilegio, y más privilegio tenemos nosotros de resguardar algo hacia aquí en Matamoros. Y algo tan importante y trascendental, Benito Juárez hizo todo lo que pudo para conseguir armas y apoyar en la defensa nacional durante la invasión estadounidense. ¿Estas armas en dónde la compraventa dónde fue? Se intentaron comprar en Inglaterra a través de un comerciante británico, pero no se pudieron completar la compra. Me imagino que llegarían si hubieran llegado, llegarían por el puerto. Pues llegarían por algún puerto del sur, o por Belice, o por San Juan Bautista, que era Tabasco, que fue de las pocas victorias del ejército mexicano sobre el ejército de los Estados Unidos, que todavía llegó a ser puerto libre, pero pues no se concretaron desgraciadamente este lote de armas. ¿Estaba fechado el documento ese? ¿Dónde se hizo el contrato? Sí, se hizo en Oaxaca capital en 1847. Pero se desconoce por qué estaba aquí. ¿Cómo llegaría hasta aquí? Pues es un documento emitido por el gobierno del estado de Oaxaca. Pues nosotros no tenemos nada que ver, pero aquí está. Otro documento sería el del capitán Luis Pérez Figueroa, uno de los lugartenientes de Porfirio Díaz durante su campaña contra los franceses en Oaxaca. Él fue de los triunfadores de la batalla de la Carbonera. Hay otro lote de documentos de el capitán Luis Pérez Figueroa. Fue uno de los lugartenientes de Porfirio Díaz durante su campaña contra los franceses allá en Oaxaca, y que fue de los triunfadores de la batalla de la Carbonera. Y aquí tenemos sus diplomas, sus cartas de servicio. No hay duda que la historia de Matamoros es muy interesante y que gracias al archivo histórico del municipio podemos conocer sobre los acontecimientos más importantes que se han registrado en esta ciudad por más de 250 años.